Tres amigos hicieron un viaje náutico, un crucero. Era un americano, era un español y un mexicano. Buenos camaradas, se pusieron de acuerdo por tanta amistad a hacer ese viaje juntos. Pero en medio de ese viaje el barco naufragó. Y ellos, como pudieron, nadaron, igual que otros que buscaron cómo salvarse. Y estos tres llegaron juntos a una isla. Y ahí se salvaron. Esperaron un día, 2 días, una semana, un mes y nadie los rescataba. Llegó un momento en que casi se acostumbraron a vivir ahí. Como eran amigos, estaban pasándola bien. Se dispusieron a esperar con paciencia cuando llegase la salvación. Y un día uno de ellos encontró una lámpara de esas que le estallas y sale un genio. Creen en las caricaturas ustedes, y le talló y salió un genio. Y ya dice, bueno, me han llamado y yo tengo para ustedes 3 deseos. Un deseo para cada uno de ustedes. El americano dijo, yo extrañar las hamburguesas de McDonald's, yo quiero estar en Estados Unidos, y pum, concedido. Y el español, no tío, pues hombre, yo quiero estar allá en Barcelona, hombre. Y que lo manda para Barcelona. Y estaba el mexicano y dice, oh, pues yo no sé ni qué pedir, pero pues aquí la estábamos pasando bien, yo ya casi me acostumbré, me siento como en mi casa. Mi deseo es que me regreses a mis 2 compañeros. ¡Pum! Regresaron los que se habían ido. Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así pidió al genio. Hoy quiero hablarte acerca de esa acción de pedir. Yo sé que nosotros como mexicanos nos dicen, tú no andes de pediche, tú no andes pidiendo, pero no me refiero a esa acción, me refiero a esa acción de pedir a través de la oración, una comunicación con papá que podemos pedirle, porque Él nos ha dicho, pídeme, clama a mí y yo te responderé. Es pedir. Dice la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Qué has pedido en mi nombre? ¿Es este el que suena a Dios? ¿Sí? ¿Es este? Es mi aliento, mi voz fortalecida. Hasta ahora, está hablando Cristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Pero fíjate, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando pedimos y se nos da, hay gozo, hay alegría, hay fiesta, ¿verdad? Cuando tu hijo, tu niño, tu sobrino te pide algo y tú se lo concedes, él brinca, salta, se alegra. Y el Señor dice, yo quiero que ustedes estén alegres. Y una de las formas en que ustedes pueden estar alegres es que yo les conceda, que el Padre les conceda lo que ustedes han pedido. Pero hasta ahorita, dice, hasta ahorita ustedes no han pedido nada. Pidan y recibirán. ¿Y saben qué? Su gozo será cumplido. Atrévete a pedirle al Padre y a tomar lo que el Padre te da. Que no tengamos esa mentalidad, no, yo no soy pediche, decían antes, no, tú eres un pediche, siempre pides, en la hora del recreo pides que te demos torta, pides que te demos lo que tenemos, eres bien pediche. Pero ¿sabe qué? El Padre, Él nos da la libertad de que seamos de esa naturaleza en el buen sentido de la palabra. Él dice, pídeme, hasta ahora no has pedido, dijo Cristo, en mi nombre, pídanle al Padre para que se los conceda y vuestro gozo sea cumplido. Y cuando nosotros nos atrevemos a pedir es porque sabemos que nos pertenecen. Es más, a veces ni siquiera tenemos que hacer esa completa acción de pedir, porque sabemos que ya están otorgadas todas las bendiciones. En tu casa tú tienes un refrigerador lleno de legumbres, llenos de refrescos, lleno de todo lo necesario, pero también hay cosas que le gustan a tus hijos. Y tú compras las cosas, las gelatinas, por ejemplo, en el caso nuestro, compramos gelatina, y ahí están las gelatinas, y cuando llega alguien que le gusta la gelatina, solamente abre el refrigerador y toma la suya. En tu casa de la misma manera, tu hijo llega, abre el refrigerador y no te pide, y tú como padre no dices, hey, pídame.
Hasta ahora no me has pedido para que tu gozo sea cumplido. Primero pídame. No, Él ya sabe que tú le vas a dar y que todas esas bendiciones son para Él. Pero muchas veces también nosotros debemos atrevernos a pedir algo que a lo mejor no esté en el refri. Oye, papá, fíjate que me gusta la nieve de tal marca y tú has traído pura de la corrientita, ¿no? Hay una en una tienda muy especial que sabe más sabrosa que la que has traído. Atrévete a pedir, porque hay cosas que ya son tuyas, pero no las tienes ahora porque no las has pedido. Jesús dijo, pidan para que su gozo sea cumplido. Pide aquello que tú sientes que pues a lo mejor lo necesitas, pero no lo pides porque te imaginas que no lo mereces, como unas vacaciones. No te atreves a pedir las vacaciones porque piensas que no te las mereces, pero aún así las cosas que pensamos que no las merecemos, Dios ya las ha provisto para nosotros. Solamente hay que tomarlas o en su caso pedirlas para poder tenerlas y disfrutarlas. Así que no se amargue la vida. Hay mucha gente hoy amargada porque no tiene nada, pero porque no ha pedido absolutamente nada. El hijo pródigo se fue, usted sabe la historia, no se la voy a contar. Se fue, malgastó su dinero cuando se le acabó, no tenía nada, todos lo abandonaron. Él, tú sabes, buscó trabajo y todo eso, nadie se lo dio. Él decidió regresar a la casa de su papá porque sabía que en la casa de su papá el refrigerador estaba lleno de lo que a él le gustaba y nadie le cuestionaba. Entonces él decidió y regresó a la casa y papá feliz lo recibe, lo abraza y lo besa y lo pone en su lugar. Y le dijo, aquí estamos ahora felices, vamos a hacer una fiesta, maten un becerro gordo, hagamos pachanga porque estamos felices porque mi hijo ha regresado. Todos, fíjate, todos estaban felices. El papá estaba feliz, la mamá sí estaba feliz, los demás, todos los invitados, los colados estaban en la fiesta, estaban felices, pero había uno que no estaba feliz. ¿Quién era? El hermano mayor. Porque el hermano mayor, dice la escritura, que llegó y escuchó la fiesta y preguntó, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué está pasando? Y alguien le dijo, tu hermano ha regresado y tu papá ha hecho una gran fiesta. Y él se enojó en lugar de ponerse alegre. Y fíjate, el padre salió y le dijo, ven, métete a la fiesta, entra con nosotros. Pero él le dijo en uno de los versículos, oye papá, tantos años, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás en nada, y nunca me has dado, ve esto, nunca me has dado nada, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que malgastó su herencia con las rameras, tú le das una fiesta, has hecho matar el becerro gordo, hiciste una fiesta. Y yo que he pasado la vida trabajando como burro, dice una versión, no me has dado ni siquiera un cabrito. Y la respuesta del padre está en el versículo 31 del capítulo 15 de Lucas, que dice, él entonces, el papá le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero fíjate lo que dijo, nunca me has dado nada. El refrigerador estaba lleno. Que él no quiera ir a abrirlo es otra cosa, pero papá no le iba a decir que no lo abriese. Es más, si nos vamos a los versículos anteriores, dice que el menor le pidió la herencia y dice días después le entregó la herencia a sus hijos, o sea, los dos. Como que dijo, bueno, esta es la mitad del menor y este es del mayor. El menor ya se lo va a llevar, pero hijo, este es el tuyo. Y la palabra de Dios me dice aquí, me enseña que muchas veces nos la pasamos la vida amargados, tristes, enojados, viendo que los otros se gozan, que son felices bajo las bendiciones de Dios. Y a veces hasta nos ponemos en el papel del hijo mayor. No, hombre, ¿por qué a él? Si tiene 3 meses que se convirtió a Cristo, yo tengo 35 años en esta iglesia sentándome en el mismo lugar, aleluya. Cuando vemos que alguien ya va arriba en el ministerio, oye, pues apenas llegó, apenas se convirtió, era esto y el otro, y ahora ya entregó a Cristo. Y mira, ya anda ahorita yendo a las naciones y yo aquí tengo 20 años en la fila. Y muchas veces sucede no porque el padre no quiera, sino porque el hijo no ha pedido, no ha extendido su mano a tomar lo que es suyo. Atrévete a tomar lo que el Señor ya te otorgó, te corresponde,
te lo mereces, lo necesitas disfrutar y deja de vivir en amargura mientras los demás tienen fiesta. El Padre te dice: pídeme y te daré por herencia hasta las naciones. Él no tiene límites. Somos hijos de papá, somos mejor que el Pirruris. ¿Cuáles conocían al Pirruris? No, o sea, mi papá tiene todo. No, nuestro Padre es rico, dueño del oro y de la plata, hizo los cielos, hizo las estrellas, puso todo. Pero muchas veces nosotros caminamos enojados en la vida como el hermano mayor. Sí, mi papá tiene todo, pero yo no tengo nada. Pero papá te ha dicho: mi hijo, mira, ves, estos bienes son tuyos, aquello también es tuyo, los sembradíos es tuyo, el ganado es tuyo, los cabritos es tuyo, la Cheyenne es tuya también, para que no me preguntes. Todo es tuyo, solamente hay que pedirlo. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pero sabes una cosa, el Señor nos da la oportunidad de que le pidamos. Como hijos, el Padre nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Salmo 2, versículo 8. Somos hijos redimidos y con derechos a todas las bendiciones que el Padre tiene. El salmista decía en el Salmo 2, versículo 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. ¿Qué dice el versículo? Mi hijo eres tú. Entonces yo tengo que ponerme en la posición de hijo, pero en el hijo que disfruta la fiesta y no en el hijo mayor que vive amargado por la fiesta del menor. Dice el versículo siguiente: pídeme. Fíjate el versículo 8. Dice, el versículo 7 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Nos da a manos llenas, papá. Pídele. Si has estado viviendo en escasez, estoy hablando incluso de económicamente, pídele al Padre. El Señor te lo puede conceder, te va a dar la forma. Dice la Escritura que Él nos da la sabiduría, el entendimiento, la habilidad para hacer riquezas. Que Él bendecirá todo aquello en lo que pongamos nuestra mano para hacer. Jovencita, si no tienes medios económicos ahorita, estás estudiando, tu mamá te puede enseñar a hacer tortillas de harina. Y el Señor bendecirá esa masa donde pusiste tus manos para hacer. Se trata de trabajar, de saber hacer algo, de producir, de emprender algo, y sabe que el Señor lo va a bendecir. El Padre ya lo ha bendecido, así que como hijo usted es beneficiario, derechohabiente, usted es heredero, usted es una persona con bendiciones, solamente hay que tomarlas. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Les voy a dar un ejemplo bíblico de cómo se puede pedir y el Señor nos puede dar a manos llenas. La Biblia me habla acerca de un rey llamado Salomón. Salomón fue hijo de David. David fue un adorador, fue un salmista, fue un hombre que tuvo mucha comunión con Dios, pero fue un guerrero que derramó sangre y él quería construir el templo, pero el Señor le dijo: no puedes, pero sí lo hará tu siguiente generación. Y bueno, resulta en 2 de Crónicas, ahorita leo capítulo 1 de Crónicas, nos cuenta la historia, un resumen de lo que fue este acontecimiento, donde ya todo está listo y la palabra de Dios nos enseña que van a ese tabernáculo de David, y la Biblia me dice que convocó a las familias, a los padres, a los hijos, a todos aquellos para ir a Gabaón, donde estaba el tabernáculo que su padre había hecho. Y la Escritura dice que subió, ahí frente al tabernáculo, estoy en el versículo 2 de Crónicas, le dije que sacara la Biblia, por eso 2 de Crónicas capítulo 1, dice que el versículo 6, que allí frente al tabernáculo Salomón subió al altar, subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Lo que hizo Salomón, y esto es lo que hace Dios, es lo que hace el Padre y lo que hace el Hijo. Entonces esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Imagínate que el Señor te diga: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Yo recuerdo el testimonio del hermano Gerardo García, cuando una persona le dijo:
lo que necesitas es un carro y yo te lo voy a dar, ve y busca un carro. Y él fue y buscó uno usado. Y cuando supieron quienes le iban a dar, dijeron, pues podías haber conseguido uno nuevo. Pero a veces nosotros pedimos a nuestro criterio, cuando el Padre tiene tanto un abanico de posibilidades mayores que las nuestras. Esa noche dice la Biblia que Dios se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y fíjate lo que pide Salomón. Dijo, Señor, pues tú me has puesto sobre este pueblo, yo soy jovenzuelo, no tengo mucha experiencia en este rollo. Yo lo que te pido es que me ayudes. Y dice en el versículo 10, dame la sabiduría y el conocimiento para guiar a este pueblo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Eso es lo que le pidió. Pudo haberle pedido como el español, regrésame a España, ¿no? Pudo haberle pedido como el de Estados Unidos, regrésame allá, o aquel que le puede pedir al genio, hazme millonario. Pero él no le pidió esto. Fíjate lo que le pide, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder hacer mi labor. Y fíjate lo que responde el Padre. 11. Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia. Te daré riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes de ti, y como ninguno las tendrá después de ti en el futuro. Esto es, fíjate cómo un hombre nos da un ejemplo de cómo saber pedir. Santiago decía, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero cuando pedimos, si vemos este texto en una diferente forma, si pedimos bien, el Señor nos lo concederá. Y aquí el Señor le dijo, no me pediste riquezas, pero te las voy a dar. No me pediste fama, pero te lo voy a dar. No me pediste cosas materiales, pero vas a tener en abundancia. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría y conocimiento. Fíjate, en aquel tiempo, dice la Escritura, hablando acerca de esa sabiduría que el Señor le otorgó, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Mujeres rameras no es que vendan ramas, sino que se dedicaban a la prostitución, llamadas así, rameras. Vinieron dos mujeres rameras y se presentaron delante de Salomón. Y una de ellas dijo lo siguiente: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta también dio a luz, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Oye, qué caso, ¿no? Este es para la tremenda corte, ¿no? Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo. ¿Quién mamá va a desconocer a su chamaco? ¿Vieron al bebito que estaba ahí? Juan David, chiquito. Si se pierde, lo hayan donde sea, nada más con verlo. El superabuelo lo encuentra donde sea. Y esta mujer dice, cuando lo vi que era el muerto no es mi hijo. Y ella dijo, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue quien lo mató. Y dice, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Ella está defendiéndose. Y fíjate, entonces la otra, no sé por qué no le pusieron nombre, la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban, estaban peleándose delante del rey Salomón. El rey entonces, dice el versículo 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el vivo. ¿Y saben qué? Ahorita en este momento
no tenemos, no hemos todavía descubierto cómo el asunto del ADN. No podemos sacar la identidad genéticamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se le viene una brillante idea al sabio Salomón. Y le dice en el versículo 24, y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey le dijo, partid por la mitad al niño vivo, y den la mitad a una mujer y la mitad a la otra. Asunto arreglado. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas, dice el versículo, se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, denle ese niño vivo, dénselo a ella y no lo maten. No lo maten, que ella lo tenga. Mas la otra dijo, no, ni para ti ni para mí. La mitad y mitad. ¿Qué casicidios tiene aquí? Es un niñicidio en este lugar. Entonces el rey, fíjate, el rey respondió y dijo, versículo 27, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Qué había pedido? Sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para resolver casos como este. Dios le concedió lo que él pidió. Pero fíjate, esa sabiduría, Dios dice la escritura que en Reyes se cuenta la misma historia sobre esto. Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y un gran corazón, como un corazón, anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Esto habla de que el Señor contestó su petición. Pídeme, hasta ahora no me has pedido nada, dijo Cristo. Pida para que tu gozo sea cumplido. El Señor también le dio abundancia. Él pidió sabiduría a Salomón y el Señor le dio sabiduría, pero también le está dando abundancia. Dice en Primera de Reyes capítulo 21 que Salomón señoreaba sobre los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Él tiene la bendición del Señor en cuanto a la abundancia también. La Biblia describe la canasta básica del rey. La voy a parafrasear. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era el siguiente: 150 canastas de harina selecta, no era de cualquiera. 150 canastas de harina selecta, 300 canastas de harina gruesa, también 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. ¿Esto será bendición del Señor o no? La canasta básica de Salomón. A veces nuestra canasta básica está muy limitada. Señor, te pido sabiduría. Y cuando le pedimos al Señor correctamente, Él nos da lo demás. La canasta básica va a estar también grande. Su refrigerador va a tener también la bendición del Señor. La cebolla ya no va a tener la raíz así saliendo para sembrarla y que se reproduzca. La papa tampoco, cuando pedimos de la manera correcta. La bendición fue tanta, fíjate, que le llovieron bendiciones. Dice un dicho por ahí que al que tiene le dan más, ¿no? Y al que no tienen le quitan. Y así sucedió con Salomón por la bendición del Señor y por haber pedido de la manera correcta. En el capítulo 9 de Segunda de Crónicas dice que una mujer, una reina, vino a conocerle. La reina de Saba. Dice que ella trajo regalos. Dice que le regaló al rey 4,000 kilos de oro. Yo nada con un anillo me conformo, hombre. Le dio 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especies y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón.
le trajo madera, le trajo un montón de cosas. ¿Sabes qué? Porque esta es la bendición del Señor sobre alguien que pidió de la manera correcta. Le trajo también riquezas. Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos. 4,000 establos. Tenía 12,000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. No le faltaba nada. También llevaban suficiente cebada, paja para los caballos reales a los establos. Todo esto es bendición del Señor. Dios no le asusta la abundancia. Dios no quiere, no está peleado con la riqueza de que tú estés rico. El evangelio de la pobreza, ese es otro. Ahora aquí dicen que predicamos el evangelio de la prosperidad. No hay evangelio de la prosperidad. El evangelio son las buenas nuevas. Pero cuando tenemos las buenas nuevas, sabemos que podemos ser prosperados así como prospera nuestra alma. Que Jehová Jireh es nuestro proveedor, que si nosotros pedimos vamos a recibir, que el Señor quiere que nosotros disfrutemos la vida, que tengamos abundancia para bendecir a otros, pero que no tenemos falta de ningún bien, que no andes tronándote el dedo para el final del mes porque ya no te alcanzó la quincena o la mensualidad, sino que tengas lo suficiente. Sabes que esa es una vida bendecida de hijos que saben pedir y que disfrutan las bendiciones del Padre. 5 amenes está bien. Fíjate lo que sucedía con la bendición sobre Salomón. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especies, caballos y mulas. Tenía 4,000 establos, como lo vimos hace rato. Estos establos los colocó en ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de Jerusalén. Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. Esto es bendición. Y tú dices, porque él fue rey y porque Dios lo amaba mucho. No, cuando el rey es bendecido y vive en justicia y es la bendición de Dios, se desparrama para el pueblo. Amén. Queremos gobernantes justos, bendecidos, que les vaya bien, que se enriquezcan de manera legal, ¿verdad? Por el trabajo, pero que también avienten para abajo, para tapar los baches en la ciudad. Sí, que no se enriquezcan solamente ellos. No quiero entrar en ese punto porque es muy espinoso, pero a veces me dan ganas y se me quitan y me aguanto. Pero en la palabra de Dios encontramos, fíjate, estamos hablando de un rey. Y tú dices, bueno, alguien puede decir, porque eres el rey, por eso tiene todo. Lo tratan como rey. Sí, pero tú y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces podemos tener una vida de rey. Claro, en las dimensiones correctas, ¿no? Las dimensiones de cada quien. Pero cuando el rey es bendecido y justo, el pueblo también lo es. ¿Por qué digo esto? Por lo que vamos a ver. Te digo, necesitamos gobernantes como Salomón que pidan en lugar de riquezas que estén pensando en enriquecerse, que estén pensando en cómo ayudar a la comunidad, de cómo cambiar la situación en nuestra ciudad, de cómo mejorar en esta colonia, de cómo hacer aquello, de cómo quitar los yonques, de cómo hacer todo eso, cómo hacerlo, pensar en todo ello. Y cuando ellos son bendecidos, hay bendición. Siempre he dicho, José nunca anduvo haciendo tranzas con el gobierno, en el gobierno de Egipto. Él hizo lo justo, hizo lo correcto, pero fue bendecido por el gobierno de Egipto y quedó en la mejor tierra cuando vino su familia, pero fue enriquecido. Tuvo muchas riquezas también, riquezas que podía disfrutar. Necesitamos entonces gobernantes como Salomón, que administren las riquezas correctamente, que no solo piensen en enriquecerse ellos, sino que envíen bendición para la ciudad. Pero también necesitamos nosotros ser buenos ciudadanos para tener buenos mandatarios. Que oremos por ellos, que honremos su investidura, sea de cualquier color. Si no fue por el que votaste, ni modo, pero ahora te corresponde como creyente orar por él y decir, Señor, ayúdale, bendícele, dale sabiduría como Salomón, ilumínalo o elimínalo. Pero tenemos que orar por ellos.
Que les vaya bien, porque si les va bien en el sentido correcto de la bendición de Dios, a nosotros nos va a ir bien. Fíjate lo que hizo Salomón, versículo 27 de Segunda de Crónicas 9. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Imagínate que Victoria tapáramos los baches con oro. El rey hizo que con plata. En Jerusalén la plata fue tan abundante como las piedras. Así, ¿qué es eso? Una piedra, es plata, ahí déjala. No era tan preciada por la abundancia. Dice, además la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Aquí está el versículo que quiero que usted vea. La gente de Judá y de Israel eran tan numerosas como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. Cuando el Señor está en un gobierno, hay bendición para los gobernantes, pero también hay bendición para los gobernados. Si ustedes votan por mí en estas elecciones que yo los voy a hacer que estén a gusto. Y fíjense lo que dice, tenían suficiente para comer. Eso es tener lo necesario, que no haya inflación, que no haya necesidades de abasto en nuestra ciudad, que estemos bien, que no se ande padeciendo por esas necesidades de lo más esencial y lo más básico, sino que tengan todo lo necesario. Y fíjate, sigue diciendo el versículo 25, durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz. ¿Cuántos queremos vivir en paz? Durante el tiempo de Salomón, los habitantes de Judá y de Israel vivieron en paz y con seguridad. Debemos orar que así suceda en nuestra ciudad. Sí se puede, si nosotros tomamos nuestra posición de hijos de Dios, ciudadanos, hijos de Dios, que creemos en que el Dios de esta ciudad está gobernando sobre el gobierno nuestro. Pero que nosotros los ciudadanos también hagamos lo que nos corresponde y que podamos también hacer lo que debemos hacer para disfrutar las bendiciones que el Señor nos da en esta ciudad. Ciudad Victoria es bendecida porque tú y yo vivimos aquí. Sodoma y Gomorra fueron beneficiadas porque vivía un justo llamado Lot. Imagínate aquí cuántos vivimos, cuántos justos vivimos en Ciudad Victoria. Entonces que Ciudad Victoria tenga paz, tenga seguridad. Desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, cada familia, fíjate, cada familia tenía su propia casa con jardín. Ahorita tienes unas casitas tan pequeñas que cuando entra el sol tú te sales. ¿De cuánto es ahorita la medida más pequeña que hicieron una casa? ¿De cuántos metros cuadrados? ¿En qué dieron, arquitecto? 650 de frente. No, en ese lugar no cabemos, ella y yo. Hay que sacar la sala o cuando entras mueves una cosa para abrir la puerta y luego la acomodas otra vez. No hay chance para hacer jardín. Pero en el reinado de Salomón dice que todos, en cada familia tenía su propia casa con jardín y DirecTV, con wifi, con alberca, con una palapita para hacer, un asador para hacer la carne asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer o qué? ¿En el partido o qué? ¿Quién dice yo? ¿Quién pone los ribeyes? Yo pongo el carbón. Había bendición por un hombre que pidió bien, que oró correctamente. Le dio riqueza, le dio bendición, pero también le dio fama como nunca había otros con fama. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Estamos hablando de un hombre que pidió bien. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especies, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Oh, qué visitas, esas visitas se reciben con alegría, ¿verdad? Entonces la reina exclamó, después de que supo y que vio todo lo que Salomón tenía, dijo: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto.
Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me habían contado, lo que me habían dicho. Un hombre que supo pedir bien, que oró correctamente. Y fíjate, ¿de dónde aprendió este muchacho? ¿Quién es su padre? David. Los hijos aprenden a orar o repiten lo que ven a su padre hacer. Papás, varones, como padres nosotros debemos ser ejemplo de oración para nuestros hijos. Que doblemos nuestras rodillas, que nos vean que oramos, que cuando comemos oramos, que cuando hay necesidades oramos, cuando vamos de viaje oramos, cuando hay necesidad por ahí oramos. Que ellos sepan que nosotros oramos, porque ellos van a aprender la llave maestra para las bendiciones y para el éxito en la vida, que se llama oración. El Señor Jesucristo le dijo: vosotros pues oraréis así. Les enseñó a orar. El Señor se apartaba a orar. El Señor llevaba a sus discípulos a orar. Les enseñó a orar y pidió que todos nosotros orásemos también. Y yo, como padre, soy el primer ejemplo que deben ver mis hijos, y luego mis nietos, y luego los hijos de mis nietos, para que no se pierda esta cultura de la oración. Algunos no quieren orar por nada. Algunos le dan pena orar ahí en Burger King, en un restaurante. Ya le enseñé yo la fórmula. Si le da pena que se le caiga el tenedor, así como que se le cayó el tenedor, y usted se agacha a recogerlo y ahí ora: Padre, bendice sus alimentos en el nombre de Cristo Jesús, amén. La gente lo vio recoger el tenedor, pero usted oró al Señor fervientemente. Hay que orar, jóvenes, hay que orar. Papás, somos el ejemplo. Porque ¿de dónde aprendió Salomón? De su padre David. Salomón tuvo un padre de oración. La Biblia registra en el libro de los Salmos las oraciones de ese rey David. Muchas son las oraciones registradas en la Biblia. Tal vez él sea el que más tiene oraciones mencionadas en la Biblia. Ante el hecho de ser el autor de más de 70 salmos que eran oraciones cantadas en su tiempo. El Salmo 23 David lo compuso cuando era pastor de ovejas en su adolescencia, y desde ahí empezó a orar: Jehová es mi pastor. Y esa era una cultura de oración. El Salmo 3, otra oración, fue cuando ya era rey y huía de su hijo Absalón, que conspiró contra él para matarlo. Y a la medianoche se le dio un aviso de que tendría que atravesar en el río Jordán para estar a salvo, y tenía que llevarse familias y niños y todo, y él estaba en desesperación. Pero en ese momento muchas personas ya lo habían abandonado, otros lo habían incluso maldecido, le gritaban, le aventaban piedras y tierra y tomaban, y muchos de ellos lo maldecían por haber tomado el reino de Saúl. Pero muy allá había quienes le habían injuriado por haber fornicado con Betsabé, y otros se iban aún más al extremo para maldecir a David. Y en esa condición él clamó a Dios. Él no se puso a llorar, no se puso a pelear, sino que se humilló, clamó a Dios y se humilló con un corazón contrito y humillado, y le dijo: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Este es David orando. En medio de circunstancias difíciles, él se levantaba en oración. Y esto fue un ejemplo para su hijo. David fue atendido y la misericordia de Dios lo alcanzó. No porque merecía, sino porque se arrepintió y luchó con Dios para que lo perdonara por encima de todo aquello que había hecho mal. Pero él siempre se humilló, él siempre buscó al Señor a través de la oración. De hecho, sufrió hasta el fin de sus días las consecuencias de malas decisiones como persona, pero nunca dejó de orar.
Nunca dejó de orar. Cuando lo confrontaron con el pecado, él se humilló, puso ceniza sobre su cabeza y se metió en oración al Señor. Pero una de las oraciones que el libro de los Salmos nos muestra, en el capítulo 27, en el Salmo 27 del 4 al 6, él le dice: Señor, en mi oración no te pido tantas cosas, no te pido riquezas, no te pido aquello, no te pido que mis enemigos sean destruidos, no te pido esto, solamente te pido lo siguiente: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración, en oración, en oración. Estuvimos en el Congreso de Hombres en Puebla este fin de semana. De hecho, a las 3:30 llegamos. Estoy fresquecito aquí predicando, gracias a Dios. Gracias a la juventud y a la vitamina B12 que me como, y a las perlas de hígado de tiburón que todos los días tomo. Perlas de hígado de tiburón galvanizadas y con calcio. Pero ahí nos exhortaron y dijeron: los hombres tienen que ser los primeros que lleguen a las reuniones de oración. Aleluya. Ya le pegué al venero aquí. Los hombres, que debemos ser los varones, debemos ser los primeros en llegar al culto de oración. Es más, de promover la oración por la mañana, sábado, 5 de la mañana. A esa hora me estoy acomodando todavía, pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración, y nos exhortaron: nosotros debemos ser el ejemplo de oración de nuestros hijos, el ejemplo de lectura de la palabra, que tu hijo te vea que en la mañana te levantas y abres la Biblia y lees un capítulo antes de irte al trabajo. Si tu hijo te ve, tu esposa te ve, ¿sabes qué? Estás haciendo lo correcto, estamos haciendo lo correcto y nuestra vida será bendecida. David lo hizo y mira el resultado que tuvo con Salomón y con su descendencia. Hubo algunos ahí, unos cuantos que torcieron el asunto, pero vemos a Salomón cómo aprendió y oró de la manera correcta. Así que varones, varones, ¿a qué horas vamos a estar orando? Ponemos de acuerdo. Así como nos ponemos de acuerdo para la carnita asada, así como nos ponemos de acuerdo para pues muchas cosas que son buenas y me gustan, pero también yo creo que debemos empezar a ser hombres de oración. Orar hoy que no tenemos problemas, para que cuando vengan los problemas ya no necesitemos orar. Las mujeres me aplauden, aleluya. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro, dije el salmista. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Porque si estoy en oración, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Estaremos escondidos. La oración será un escondite para nosotros en los tiempos difíciles. Y con esto termino. Ya, ahora sí termino con esto. De las muchas oraciones, esta es la oración que más se necesita en este tiempo. Toda la oración es buena, pero esta, hoy en un mundo corrompido, en un mundo donde abunda el pecado, pero sabiendo también que sobreabunda la gracia, se necesita la confrontación al pecado, pero no esa confrontación condenatoria donde te vas a ir al infierno si no te arrepientes, donde si sigues chupándole la cola al diablo, que es el cigarro, te vas a ir al infierno. Donde si sigue, un predicador decía: aquel que le chupa la cola al diablo, refiriéndose a fumar y a tomar, y aquellos que beben los orines del diablo, y quería que todos se arrepintieran. Pues donde así no alcanzamos a nadie. Sabes que Dios es misericordioso, clemente y piadoso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú le entras a la cola del diablo o a los líquidos gaseosos, tienes que pensar bien
y arrepentirte. Dios te ama a pesar de lo que puedas hacer, de aquello que no agrade a Dios. Y no te condenamos por ninguna de esas cosas, pero sí presentamos la oportunidad para decir, bueno, esto que estoy haciendo me edifica, me consuela, me levanta. No, pues lo dejo de hacer y hago otra cosa que me ayude, pero en medio de este mundo de tanta maldad se necesita confrontar al pecado como tal. El pecado es pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero también la dádiva de Dios es vida eterna, vida en abundancia. Y David, siendo un orador, siendo una persona de oración, siendo una persona espiritual, compositor de todos los salmos, su hijo fue compositor de proverbios. Muchos proverbios fueron escritos por él, pero la regó feo David. A pesar de que fue un buen ejemplo de oración, también fue un mal ejemplo en ciertas conductas. Y llegó un momento cuando él tuvo que humillarse hasta el polvo, cuando aquel profeta Natán le dijo: el hombre quien le quitó la ovejita al único, a la persona que solamente tenía esa, y tú teniendo muchas se la quitaste para hacerle de comer a tu visita, ese hombre cruel eres tú. Y lo confrontó: tú eres. Y David se humilló. La escritura dice que se puso cilicio, se quitó sus vestiduras reales y se humilló, pero en esa humillación oró al Señor. Salmo 51 es la oración que David hizo en ese lugar. Le pido al equipo si me ayuda, ya termino. Pero acuérdate, tenemos la posibilidad hoy de ser el hijo mayor, enojado, sin disfrutar los beneficios de la casa de papá, o ser el hijo menor que disfruta de la fiesta y la celebración. Y todo se basa en saber lo que tengo y de tener el valor de pedirle al papá. Y cuando le pido, estoy listo para recibirlo y para disfrutarlo. Pero en este caso, el pecado nos aleja de la casa de papá y nos roba de sus bendiciones. Por eso es necesario confrontarlo. Y así como el profeta Natán le dijo: tú eres el hombre pecador, tú eres un homicida, un adúltero. Él se arrepintió, se humilló, y esta fue la oración que se encuentra registrada en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros lo leemos como un poema, muy romántico el asunto, poéticamente, pero quiero que te metas al caso de David. Había causado la muerte de uno de sus mejores soldados y había tomado lo que no le correspondía por su autoridad, pero ahora fue confrontado y él está en lo más, es el más vil, se siente el más vil de todo el reino. Pero ahí en su vileza él exclama una oración: ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades, Padre, te pido, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo importante, reconocer mi pecado, porque a veces decimos: Señor, tú sabes que he cometido ciertos errores. No, pecado es pecado. Reconocer. Dice la Biblia que el que confiesa o reconoce sus pecados alcanza misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, contra ti, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y fíjate, cuando todo esto sucede, dice el versículo siguiente de esta oración, que es el 8: hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo, mis amigos, mis amigas, hermanos, hermanas. El pecado te roba la alegría. Quizá va a ser un momento de alegría cuando se comete ese pecado, pero después viene la condenación del mismo chamuco que te llevó a pecar y te pone el dedo y te condena, y ahora hay tristeza y amargura y remordimiento por tu infidelidad, por tu pecado, por todo aquello que hiciste mal. Y el enemigo te roba el gozo, te roba la alegría, te amarga, así como se amargó el hermano mayor. Pero el salmista dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Pero el versículo 10: si ambas tocorobo, si ambas te lleve. Aleluya. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es nuestra oración. Esa es la oración que nos llevó a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Éramos viles, éramos pecadores, estábamos condenados a muerte, pero cuando hicimos esa oración de fe semejante al Rey, fuimos lavados con su sangre, fuimos limpiados, fuimos purificados. Y fíjate lo que dice el versículo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso me lleva a pensar de que aquellos que tienen el Espíritu, de aquellos que ya conocieron el camino de Dios, tienen también la posibilidad y el peligro de caer en pecado. Y hay casos conocidos de que se ha caído en pecado. Pero aún así Dios, en su misericordia, siempre estará atento a la oración de aquellos que se humillan ante Él, como lo está haciendo David. Y le pide una cosa: no me eches de delante de ti, porque tu presencia lo es todo, Señor. Estar contigo, Señor, es mejor que estar en cualquier lugar, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, que es lo que el mundo quiere robarnos. Hay delicias a su diestra, que es lo que el mundo nos está negando o lo está presentando de otra manera. No quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo se pierde por el cargo de conciencia, por la culpabilidad, por la condenación, por el no soy digno, no soy nadie, he pecado contra Dios, ya no me ama, merezco el infierno. Todo eso el enemigo lo trae. Pero el Señor puede hacer un cambio hoy en aquella vida que pueda estar sucediendo esto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero ser feliz, quiero disfrutar la vida, quiero sonreír, quiero disfrutar mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a mi iglesia, a todo aquello que tú me has dado como bendición, papá. No permitiré que el diablo me amargue la vida bendecida que tú me has dado a través del pecado. Él lo quiere amargar, pero hoy te pedimos, Padre, como dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Y sabes que Dios siempre es bueno. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Si tú vienes a mí, yo no te echo fuera, dice el Señor.
Y cuando venimos a Él y Él nos ha perdonado y sabemos que hemos sido redimidos del pecado y de la maldad, dice la Escritura, el último versículo de esta oración: y entonces enseñaré a los pecadores. Entonces enseñaré a los transgresores o a los pecadores tu camino, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Oh, una vida perdonada es una vida en potencia para salvación de los que te rodean, aquellos que te conocen y que te conocieron como fuiste antes, pero ahora testificas con tu vida que fuiste perdonado y que ahora es nueva criatura. Serán atraídos hacia ese mismo Cristo de amor. Quizá ellos están en pecado, ellas están en pecado, pero tú has salido de ahí y ahora eres un hijo que sabes las bendiciones que tienes en la casa del Padre, y una de ellas es el perdón. Pero el regalo mayor es la oración, que a través de esa oración nosotros podemos hablar con Él, decirle lo que siente nuestra alma por Él, nuestro espíritu se deleita en Él, pero también escuchamos su voz. Y esta mañana solamente quiero terminar con esto: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo. Hermanos, a veces el enemigo es muy astuto y de manera muy sutil nos engaña. Y todos podemos estar. Veníamos viajando de Puebla y uno de los hermanos es maestro, o sea, tiene grupo, tiene una escuela donde hay niños. Él enseña desde pequeños, primaria, secundaria y parece que preparatoria, pero hablábamos de los niños, que son los que más tiene ahí. Y en el congreso dijeron que nosotros debemos de mirar a los ojos a los pequeñitos y verlos a los ojos directamente cuando vienen con su papá, y que no le preguntemos al papá cómo se llama el niño, sino que vayamos con el niño y le digamos: hola, mijo, ¿cómo te llamas? Y que nos inclinemos para verlo a los ojos. Y a mí me pareció algo wow, extraordinario. Pero con el maestro, ya cuando veníamos acá platicando sobre ese asunto, me dijo: ¿sabe qué? Sí, estoy de acuerdo, me dijo, pero hay algo ahí, algo está escondido. Dice: ese es un proyecto que nos han dado a nosotros los maestros, donde nos piden que ya no llamemos, no digamos que son niños menores, simplemente que son personas. Y le digo: pues eso también me parece bien, que son personas. No, dice, pero el fin es que posteriormente, cuando alguien se casa con un niño, o sea, ya ese no es niño, porque ya todos aceptamos que es una persona, pero no es un niño. Y yo dije: wow, sí es cierto, algo siempre hay detrás de todo aquello. Entonces a veces el enemigo con sus artimañas nos ahumerea, ¿no? Y nos marea un poquito, y nosotros decimos: oh sí, oh aleluya. Pero hay que tener cuidado. Por eso es necesario decirle: Señor, lo estoy viendo desde el punto de vista que tengamos la seguridad de quiénes somos, que somos perdonados, pero también que tengamos en nuestra conciencia que el enemigo es astuto para poder engañarnos y hacernos caer en el lugar donde después nos va a traer condenación. Pero hoy te he dado la clave. La clave es la oración. La oración, si algo la Biblia, el Señor Jesucristo dijo: el que no haya cometido pecado, que arroje la primera piedra. Y los que se fueron los religiosos. Pero aquella mujer que sí era pecadora estaba humillada delante del Señor, y el Señor le tuvo misericordia. Hoy te presento al que tiene misericordia de aquel que comete pecado. Y a veces pensamos: no soy tan pecador como David lo fue, sanguinario. Pero pecado es pecado delante de Dios. El ladrón es castigado si roba una tiendita en la colonia a si roba un banco. Es ladrón. El pecado es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el Señor
nos da vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice también en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y después de que nos ponemos a cuenta con nuestro Dios, entonces enseñaremos a los transgresores, les enseñaremos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, yo te doy gracias porque eres un Dios bueno. En lo personal me perdonaste, Señor, de tantas aberraciones, pecados cometidos. Hoy, Señor, no estoy exento a ello, pero sí sé que puedo blindarme a ellos a través de la oración. Y tú nos has dado, Señor, la fuerza, la fortaleza, pero sobre todo el arma poderosa para rechazar todo aquello que el enemigo pueda traer e intentar contra nosotros, porque sobre todas las cosas somos más que vencedores. Estamos seguros de quiénes somos. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Soy redimido por su sangre. Soy un hijo de Dios y me voy a gozar con sus bendiciones. Cuando necesite algo, le pediré a papá, y papá dirá: pídeme y te daré. ¿Qué es lo que necesitas? Pídeme. Y si le pides, el Padre te dará en abundancia, porque eres un hijo, una hija redimida con la sangre del Cordero.